Entendido. Iniziare agora o bloco un em espanol, sem qualquer marcacao, mantendo o tom íntimo, emocionale confessional. O texto fluirá naturalmente como una carta antiga sendo lida en voz alta, con cerca de 1000 palabras, e encerrará como un gancho para continuidade. Esta carta fue escrita en 1948. Por favor, nunca dejes que caiga en las manos equivocadas. Si estás leyendo estas líneas, es porque algo que debía permanecer oculto ha encontrado su camino hacia la luz. He pensado mucho antes de abrir este viejo sobre, antes de permitir que mis recuerdos vuelvan a respirar, pero ya no puedo callar. El silencio pesa, el pasado arde, y las mentiras, por más elegantes que parezcan, no dejan de tener olor a ceniza. Afuera, la lluvia golpea los cristales con la misma cadencia con la que escribo. Las gotas se mezclan con el temblor de mis manos, y el sonido del viento parece el mismo de aquella noche en la que todo cambió. Si cierro los ojos, puedo oler todavía la madera húmeda, el café recién molido, y esa sensación de espera que se colaba en cada rincón de nuestra casa. Mi nombre no importa. Quien fui dejó de existir el día en que descubrí la verdad. Solo quiero que esta carta hable por sí misma, que cada palabra sirva para liberar lo que nunca debió quedar atrapado entre paredes y secretos. Porque durante mucho tiempo creí que lo nuestro, lo de mi esposo y yo, era indestructible. Creí que la rutina no podía desgastar lo que se había construido con amor. Qué ingenua fui. Todo empezó con pequeños detalles, la manera en que él evitaba mirarme cuando hablábamos, su voz más fría, sus pasos más rápidos al salir por la puerta. Decía que el trabajo en el campo se multiplicaba cuando llegaban las lluvias, que los jornaleros necesitaban su atención. Yo sonreía, como si no notara el vacío que comenzaba a dividirnos en dos. Él siempre había sido un hombre reservado. Su corazón, como su rostro, tenía pocos gestos pero muchas sombras. Yo lo conocí cuando era apenas una muchacha, deslumbrada por su porte serio y la seguridad con la que dirigía cada cosa. Con los años, esa seguridad se volvió distancia. Las palabras entre nosotros se hicieron escasas, pero la costumbre sostuvo lo que el amor ya no alcanzaba. El capataz llegó a nuestra hacienda un verano antes de todo aquello. Un joven de mirada clara, apenas 19 años, fuerte como los troncos que cortaba y callado como la tierra que pisaba. Mi esposo lo había contratado por recomendación del hermano de un amigo, y lo cierto es que cumplía con su trabajo sin queja ni pausa. Al principio apenas cruzábamos palabras, un saludo por la mañana, algún encargo breve. Yo lo veía desde la ventana mientras trabajaba bajo el sol, y algo en su manera de moverse me resultaba extraño, inquietante, pero no supe nombrarlo entonces. Fue un martes, creo, cuando noté el primer cambio en mi casa. Un pañuelo sobre la silla, un perfume diferente, algo ajeno flotando en el aire. Pensé que podría ser mío, olvidado, pero supe que no. El perfume no era el que usaba, era dulce y fuerte a la vez, una mezcla de lavanda y tabaco. Él lo negó cuando pregunté. Sonrió apenas y dijo que no sabía de qué hablaba. Aquella sonrisa me dolió más que una mentira. Esa misma tarde encontré un sobre arrugado dentro del bolsillo de su chaqueta. No lo abrí. Lo sostuve unos segundos y luego lo guardé en el fondo de un cajón, sin fuerza para enfrentar lo que intuía. Preferí imaginar que era algo de trabajo, una cuenta, un mensaje cualquiera. Pero la mente tiene su manera cruel de insistir. Esa noche soñé con letras, con nombres, con despedidas. Los días siguientes fueron un desfile de excusas. Decía que debía visitar el establo al anochecer, que el joven capataz necesitaba instrucción, que había problemas con el ganado. Yo lo escuchaba en silencio, midiendo la distancia entre sus palabras y sus ojos. Quise creerle, aun cuando todo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Una tarde, mientras él estaba ausente, salí al jardín. El capataz estaba allí, arreglando una valla. Tenía el rostro empapado de sudor y tierra. Me miró solo un segundo, y en ese segundo vi algo que no debería haber visto, la misma tristeza que yo llevaba dentro. Esa semejanza me perturbó. No era deseo, era reconocimiento. Dos personas unidas por la misma sombra. Empecé a observar más. Las miradas cómplices, los silencios al cruzarse en los pasillos, la manera en que mi esposo cambiaba de temas y escuchaba pasos acercarse. Todo encajaba, pero no de la forma que yo sospechaba. Una noche lo esperé despierta. Oí el relincho de un caballo afuera, luego el ruido de la puerta del establo al cerrarse. Pasó casi una hora antes de que entrara en la casa. Me miró sorprendido, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Pregunté si todo iba bien. Dijo que sí, pero su voz era hueca. La tensión era un cristal a punto de quebrarse. El amanecer siguiente, mientras ordenaba nuestra habitación, el sobre volvió a aparecer.
Esta vez no pude resistir. Rasgué el papel. Dentro había una nota breve, escrita con prisa. No decía mucho, apenas unas líneas. Esta noche, lo de siempre, en el establo, después de la cena. No había firma, no necesitaba una. Mis manos temblaron tanto que debí sentarme. Imaginé otra mujer, un secreto ardiente escondido detrás de esas palabras, pero dentro de mí algo no encajaba. Esa letra era demasiado firme, demasiado recta para pertenecer a una mujer. Guardé la nota, no sabía qué hacer. Parte de mí quería enfrentarlo, otra parte necesitaba entender antes de destruir. Así que esperé. Esperé 3 días observando cada gesto, cada mirada, cada palabra, y lo que vi fue peor de lo que había imaginado. Ya no había afecto entre nosotros, solo miedo. Una noche, mientras cenábamos, mencioné al capataz. Él bajó la mirada, torció los dedos sobre la mesa. «¿Trabaja bien?» «No», dije. Me respondió con un sí tan rápido que sonó a súplica. Entonces lo entendí. El secreto no era algo que venía de fuera, estaba dentro de mi propia casa, respirando entre nosotros como un animal invisible. No dormí esa noche. La lluvia volvió. El sonido de las gotas sobre el tejado me acompañó mientras escribía estas líneas, intentando liberar uno por uno los demonios que llevan mi nombre. Y sin embargo, mientras más escribo, más siento que apenas comienzo a acercarme a la verdadera herida. Porque lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y la naturaleza del deseo humano. El amanecer me recibió con una claridad insoportable. El campo parecía más silencioso que nunca, como si la tierra también guardara secretos. Caminé hacia la ventana y vi al capataz ensillando su caballo. Mi esposo aún dormía, respirando con pesadez, ajeno a la tormenta que me habitaba por dentro. Durante unos minutos lo observé, intentando descifrar el hombre que tenía frente a mí. Era el mismo de siempre, pero algo en su rostro se había endurecido. Parecía más viejo, más distante, más lleno de sombras. Decidí vestirme y salir. El aire olía a tierra mojada y a despedida. Cuando me acerqué al corral, el capataz levantó la vista. No dijo palabra, solo me miró como si supiera que yo lo sabía todo, o al menos una parte. Había en su mirada una mezcla de miedo y resignación. Me ofrecía llevarle agua, intentando disimular mi temblor. Cuando nuestras manos se rozaron, fue un instante, pero bastó para sentir que compartíamos algo que ninguno podía decir. Los días siguientes fueron un juego de silencios. Mi esposo parecía más ocupado, más nervioso. Pasaba horas fuera, regresaba con excusas que repetía sin convicción. En la mesa, el sonido de los cubiertos se volvió insoportable, y cada palabra era una piedra arrojada en el vacío. A veces, mientras él hablaba, se perdía en pensamientos que no me incluían. Yo fingía no notar, pero por dentro, la duda me carcomía. La carta que había encontrado seguía escondida bajo la ropa de un cajón. Cada noche la sacaba y la leía. Intentaba descubrir entre las letras alguna pista que me dijera quién era la otra persona, aquella presencia invisible que lo alejaba de mí. Llegué a imaginar a una mujer del pueblo, tal vez la esposa de un peón, o una viuda solitaria que buscaba compañía, pero la letra me desconcertaba. Había en ella una firmeza, una estructura seca, que me recordaba la manera en que el capataz anotaba las cuentas del establo. Aún así, me negaba a creer lo imposible. Una tarde de domingo, mi esposo me pidió que preparara café. Dijo que el joven trabajaría hasta tarde y quería llevarle una jarra caliente. Mientras servía el agua, observé cómo arreglaba su camisa frente al espejo. Se peinó con cuidado, algo que hacía solo cuando recibíamos visitas. Pregunté si esperaba a alguien más. Sonrió, esquivando mi mirada. «Solo al trabajo», respondió, y salió sin decir adiós. Esa frase quedó suspendida en el aire como un eco. Esperé unos minutos y luego tomé un chal. Caminé detrás de él, siguiendo el camino de tierra que llevaba al establo. La luna estaba alta, blanca sobre los campos, y el viento soplaba con una dulzura que dolía. Me detuve antes de llegar. Escuché voces. No podía distinguir palabras, pero eran murmullos bajos, íntimos. Una carcajada ahogada, luego un silencio. Me escondí detrás del cobertizo. La rendija de la pared dejaba pasar una línea de luz. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Lo que vi entonces quebró algo dentro de mí. No era otra mujer quien lo esperaba. Era él, el capataz. Y mi esposo lo abrazaba con una ternura que jamás me había mostrado a mí. No grité, no lloré. Solo me quedé ahí, paralizada, mientras el mundo que conocía se desmoronaba sin ruido. Podía escuchar el roce de sus palabras, las promesas que se hacían en voz baja. «Nadie lo sabrá», dijo mi esposo, y esas 3 palabras quedaron grabadas como fuego. Me alejé con pasos torpes, tropezando con las piedras del camino.
La jarra de café se me cayó de las manos y se rompió en el suelo, pero no volví atrás. Temblaba entera, no de rabia, sino de una tristeza inmensa, una compasión que no sabía a quién dirigir. Llegué a la casa sin sentir el cuerpo. Me encerré en mi cuarto y miré las paredes, como si allí pudiera hallar respuestas. Pasé la noche despierta. Cada sonido de la casa se convirtió en sospecha, y cada sombra me recordaba lo que había visto. Amaneció y salí al porche. Ellos ya estaban trabajando como si nada hubiera pasado, como si esa madrugada nunca hubiera existido. Conversaban, compartían gestos normales, aparentaban distancia. Yo, en cambio, me sentía una extraña en mi propia vida. A medianoche volví a escribir. Tomé una hoja vacía, la misma tinta vieja con la que ahora te escribo. Necesitaba volcarlo todo, entenderlo de alguna forma. Me descubrí pensando en el capataz, en su manera de mirar, en la tristeza que le cubría los hombros. Quizá él también se sentía preso. Quizá aquel amor oculto era tan imposible para él como lo había sido para mí sostener mi matrimonio. En un lugar como este, una relación así era más que un pecado, era una condena. Los días se hicieron largos. Mi esposo actuaba con una suavidad forzada, como si quisiera reparar algo sin saber cómo. Me traía flores, hablaba de viajes, de planes de futuro. Yo lo escuchaba y respondía con frases vacías. Entre nosotros había un abismo que ninguna palabra podía cruzar. Una tarde, el capataz se acercó a la casa. Dijo que venía a dejar unas cuentas firmadas. Cuando me entregó el papel, sus dedos rozaron los míos. Bastó ese breve contacto para entender que él sabía que yo había visto todo. Su mirada era de súplica, no de miedo. En silencio me pidió perdón, no por amar, sino por existir dentro de un secreto tan doloroso. Después de ese día, no volvió. Mi esposo dijo que había decidido irse, sin dar explicaciones. Tal vez lo despidió, tal vez lo dejó marchar por miedo o por vergüenza. Nunca lo supe. Todo en la casa quedó en pausa, suspendido, como si el aire mismo temiera moverse demasiado. Entonces empecé a notar otra cosa. Al principio, fue solo un presentimiento, una sensación de que algo no terminaba de desaparecer. Las tardes se llenaban de murmullos, pasos en el pasillo cuando yo estaba sola, el ulular del viento que parecía traer su voz. Y empecé a preguntarme qué pesaba más, el dolor de la traición o el vacío que dejó su ausencia. A veces pensaba que debía hablar con mi esposo, enfrentarlo, decirle que lo sabía todo. Pero cuando lo miraba, veía a un hombre destruido, asustado por sus propios deseos. Intentaba no odiarlo, pero era imposible no sentir la traición como una espina que giraba dentro del pecho. Esa noche, la última que pasamos bajo el mismo techo, él se acercó a mi habitación. Me dijo que viajaría unos días para resolver unos asuntos. Su voz temblaba. Me dio un beso en la frente, el primero en mucho tiempo. Yo lo dejé hacerlo. Luego lo vi marchar con la maleta pequeña, y supe que aquella despedida escondía algo más. No volveríamos a dormir bajo el mismo cielo. Me quedé sola con esta casa, con los recuerdos y el eco de las palabras no dichas. Y fue entonces cuando la verdadera historia apenas comenzaba, porque lo que hallé después de su partida me hizo comprender que la verdad siempre tiene más de una cara. Pasaron los días y la lluvia dio paso a un sol débil que apenas calentaba las tejas. Todo parecía volver a la normalidad, pero dentro de mí ya no existía esa palabra. La normalidad había muerto junto con las certezas. Cada rincón de la casa me recordaba a ellos. El establo, el banco del jardín, incluso el olor del tabaco en el abrigo de mi esposo. Vivía rodeada de fantasmas vivos, de ecos que no callaban. A veces me sorprendía hablando sola, como si buscara respuestas en el aire o en las paredes. No sabía si intentaba entenderlo o simplemente sobrevivir. Una tarde, mientras limpiaba su escritorio, hallé una segunda carta. No estaba escondida, sino colocada bajo un libro, casi como una invitación. Sentí que el corazón se me detenía. La abrí. Era de su puño y letra. Decía que necesitaba tiempo, que había cometido errores, pero que no podía hablar de ellos. Decía también que yo merecía la verdad, aunque no supiera si estaba preparada para escucharla. Y al final, una frase que me dejó sin aliento: el amor no siempre tiene la forma que el mundo espera, pero sigue siendo amor. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el mismo sobre que contenía la primera. Pasé horas mirando el fuego en la chimenea, escuchando el crujido de la leña y preguntándome qué era peor, haber amado a un hombre que me engañó o no haberlo comprendido cuando pedía ayuda sin palabras. Porque eso entendí entonces: su secreto no era solo deseo, era también miedo, culpa, y una necesidad de aceptarse en un mundo que no lo habría permitido. Los rumores no tardaron en llegar. En el pueblo siempre hay ojos que miran y bocas que murmuran.
Decían que el capataz se había marchado sin aviso, que lo habían visto partir al amanecer, con el rostro pálido y los ojos rojos de tanto llorar. Otros juraban que mi esposo lo había echado en un ataque de furia. Nadie sabía la verdad. Solo yo conocía lo suficiente para entender que ambos estaban heridos del mismo modo, uno por haber huido, el otro por no haber tenido el valor de quedarse. Las semanas pasaron lentas. Me refugié en el silencio. Cada noche escribía en mi diario, intentando vaciar el torbellino de pensamientos que me perseguía. Escribir era la única forma de no perder la razón. Pero un día, mientras anotaba unas líneas, escuché un sonido que me heló la sangre. Provenía del establo, el crujido de una puerta que se abría despacio. Pensé que imaginaba cosas, pero al asomarme por la ventana, vi una sombra moverse bajo la luna. Tomé una lámpara y bajé, temblando. Cuando llegué, el establo estaba vacío, pero olía a humo de cigarro fresco, el mismo que usaba mi esposo. Lo llamé. Nadie respondió. Caminé entre los caballos dormidos, con el corazón golpeando en el pecho. De pronto, vi algo en el suelo, una caja pequeña de madera, cubierta de polvo. La abrí. Dentro había cartas, muchas cartas, con la misma letra firme y recta que había visto antes. No eran papeles de trabajo, eran confesiones. Me arrodillé para leer la primera. No puedo soportar vivir dos vidas, decía. Siento que cada vez que me miras sin sospechar, me convierto en un desconocido para los dos. No quiero herirte, pero ya no sé cómo mantenerme entero. Leía y sentía como si cada palabra fuera un bisturí abriéndome el alma. Eran cartas que no había enviado, tal vez destinadas a mí, tal vez a aquel joven que ya no estaba. Algunas hablaban de amor, otras de culpa, pero todas tenían la misma voz desesperada. Dejé caer los papeles sobre el suelo. No podía seguir leyendo. Me sentía invadida por una mezcla de rabia, compasión y tristeza. No era solo que me hubiera mentido, era que había vivido prisionero de una vida que no podía confesar. Y en ese encierro me arrastró a mí también. Regresé a la casa sin fuerzas. Pasé la noche sin dormir, observando el fuego agotarse hasta quedar solo un rastro de ceniza. Amanecí con los ojos hinchados y una decisión tomada, no lo esperaría más. No sabía si volvería, ni quería saberlo. Tomé las cartas y las guardé junto con las otras, cerrando el cajón con llave. Parte de mí deseaba quemarlas, pero otra parte no podía. Esas palabras eran lo único que quedaba de lo que alguna vez fue nuestra historia. 2 días después, un mensajero llegó con una nota. Decía que mi esposo había tenido un accidente durante su viaje. Había caído del caballo, golpeándose la cabeza contra una piedra. No murió al instante. Dicen que agonizó durante horas, murmurando frases sin sentido. Cuando encontré la nota, sentí un hueco en el pecho. No supe si llorar o quedar en silencio. Viajé al lugar del accidente al día siguiente. El camino era largo y polvoriento. Recuerdo el olor a pasto seco, el sol impiadoso sobre la piel. Cuando llegué, el cuerpo ya estaba cubierto con una manta. Me arrodillé a su lado. Sus manos tenían la calma de quien finalmente descansa. En sus dedos, todavía se podían ver rastros de tinta. Quizá había escrito hasta el último momento. Esa noche, de regreso a casa, abrí las ventanas de par en par y dejé que el viento apagara las velas. Me senté frente al escritorio y comencé a escribir esta carta. Es la única forma que tengo de mantenerlo vivo, de devolverle una voz. Porque, al final, la historia no fue solo suya, fue mía también. La viví, la sufrí, y ahora me pertenece como una cicatriz grabada en papel. Desde entonces, cada vez que sopla el viento y las puertas se mueven solas, pienso que es él quien vuelve a buscar las palabras que nunca se atrevió a decirme en vida. Tal vez no busque perdón, sino comprensión. Tal vez, en alguna parte, los dos aún seguimos sentados frente al fuego, intentando entender lo que nos pasó. A veces me pregunto cómo habría sido si lo hubiera sabido antes, si hubiéramos tenido el valor de mirarnos sin máscaras. Tal vez todo habría sido distinto, o tal vez no. Lo único cierto es que el amor, sin importar su forma, siempre deja un rastro, una herida que se niega a cerrar. El verano avanza, y las noches son más largas. La casa parece respirar conmigo, como si guardara en sus paredes todas las voces que callamos. Pero todavía hay algo más, una verdad que descubrí tiempo después, que cambió incluso la forma en que recordé sus ojos y sus silencios. Pasaron algunas semanas desde aquel día, pero la sensación de vacío seguía creciendo como una niebla espesa. Había enterrado su cuerpo, pero no el peso de sus secretos. Durante días evité entrar en su despacho, temiendo que en sus papeles quedara algo más que me hiciera dudar. Sin embargo, la curiosidad es una forma silenciosa de castigo, y una tarde no pude resistirme. El reloj marcaba las 5 cuando empujé la puerta. Todo estaba igual,
el olor a cuero, el polvo sobre los libros, el tintero a medio usar. Me quedé unos minutos mirando el escritorio, imaginando sus manos todavía allí, escribiendo con la calma de quien necesita poner en orden lo roto. Entonces abrí el tercer cajón. Dentro había un cuaderno de tapa negra, viejo, con las iniciales grabadas apenas visibles. Supe de inmediato que era suyo. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban vacías, pero más adelante encontré una fecha, mayo, 1948. La tinta había corrido un poco, aunque aún podía leerse con claridad. Era su diario. Me temblaban las manos, pero seguí leyendo. Hoy ella me miró distinto. Creo que empieza a sospechar. No sé cuánto más podré sostener esta farsa. Seguían hojas llenas de confesiones entrecortadas. Hablaba de mí, de cómo lo atormentaba perder el respeto de quien lo había amado sin condiciones. Hablaba también de él, del capataz, con una pasión cruda y clandestina. Decía que se sentía vivo solo cuando sus manos se tocaban en la oscuridad, que por primera vez entendía lo que significaba la libertad. Sentí que cada palabra era una estaca que se hundía un poco más. Pero seguí. Ella no merece esto, pero tampoco puedo renunciar a lo que soy. Lo he escondido toda mi vida, y ya no me quedan fuerzas para seguir mintiendo. Leí durante horas. Cada página era una ventana a su sufrimiento y al mío. No supe nunca si lloraba por él, por mí o por ambos. Con cada línea comprendía mejor el peso que cargaba, la imposibilidad de su deseo y la desesperación de un amor sin nombre en una época de sombra y culpa. Cuando terminé, cerré el cuaderno con suavidad y lo dejé sobre la mesa. La noche había caído sin que me diera cuenta. Afuera se escuchaban grillos, y la casa respiraba como si guardara silencio por respeto. En ese instante entendí que no podía seguir siendo prisionera de un pasado que ya no existía. Pero también supe que no debía destruir lo que había dejado. Sus palabras eran parte de mi historia, aunque dolieran. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui al pueblo y hablé con el párroco. Le dije que necesitaba donar parte de mis tierras, en nombre de mi esposo. No quise dar detalles. Solo pedí que se usaran para algo útil, algo que sirviera a otros. Era mi forma de transformar la vergüenza en algo que al menos tuviera sentido. El cura me miró con extrañeza, pero aceptó sin hacer preguntas. Con el paso de los meses, la vida volvió lentamente a su cauce. Aprendí a ocupar mis días con el huerto, con la lectura, con cartas largas que nunca enviaba a nadie. Escribir se volvió mi refugio. Me sorprendía descubriendo ternura en recuerdos que antes solo causaban dolor. A veces pensaba en él, en el capataz, preguntándome dónde estaría, si habría sabido de la muerte de mi marido o si también él había hecho las paces con sus propios fantasmas. Una tarde, cerca del final del invierno, escuché que alguien llamaba a la puerta. Cuando abrí, no había nadie. Solo una caja pequeña, envuelta en papel marrón, apoyada en el suelo. Dentro había una medalla de plata con las iniciales de mi esposo grabadas por detrás. Y una nota. Él me pidió que te la entregara si algún día encontraba el valor. Perdón por todo. No había firma, pero no hacía falta. Apreté la medalla en mis manos, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo lloré en silencio. No eran lágrimas de ira. Eran de alivio. El ciclo estaba completo. El amor, la traición, la culpa, todo había encontrado su lugar. Aquella pequeña reliquia representaba más que un recuerdo, era una forma de decir adiós. Guardé la medalla junto al diario y a las cartas, en una caja de madera que enterré al pie del roble detrás de la casa. No quería quemarlas ni exhibirlas, solo dejar que descansaran bajo la tierra, lejos del juicio de otros. Mientras cubría el suelo con mis manos, el viento soplaba con una dulzura extraña, como si alguien me agradeciera sin palabras. Desde entonces, cada primavera, el roble florece antes que los demás. Puede que sea coincidencia, o puede que no, pero me gusta pensar que es su forma de decirme que, en algún lugar, ambos encontramos un poco de paz. Ahora que han pasado los años, a veces leo mi propia carta, la que comencé aquella noche de lluvia cuando todo se vino abajo. Me reconozco y no me reconozco. La mujer que escribió esas líneas estaba rota, llena de furia y tristeza. La que soy ahora ha aprendido a mirar atrás sin tanto miedo. He entendido que nadie pertenece del todo a nadie, que el amor, por muy imperfecto que sea, siempre deja algo bueno cuando es sincero. Pero queda algo más, una última verdad que descubrí hace solo unos meses. Mientras ordenaba unos papeles viejos en el armario, encontré una fotografía. Era pequeña, en blanco y negro, descolorida. En ella estábamos los tres, mi esposo, el capataz y yo, el día de la cosecha. Me sorprendió descubrir cómo nos mirábamos. No había culpa en nuestros ojos, solo humanidad. Por primera vez pude ver esa imagen sin dolor.
Entendí entonces que la traición no siempre nace del engaño, sino de la incapacidad de aceptarnos. Cierro los ojos y vuelvo a sentir el sonido del viento entre los árboles. Y sé, con la serenidad que da el tiempo, que ninguna historia de amor, por más trágica que sea, desaparece del todo. Solo cambia de forma. Y tal vez, cuando alguien encuentre estas palabras dentro de 100 años, entienda que no hay secreto que dure para siempre, porque la verdad, tarde o temprano, aprende a hallar su voz. He pasado años intentando olvidar los sonidos de aquella casa, pero hay cosas que se clavan en la memoria como el olor a lluvia o el crujido de una puerta que nunca se cierra del todo. Hoy, después de tanto tiempo, he vuelto a escribir. No sé si lo hago por necesidad o por costumbre, pero siento que esta carta debe tener un final. No puede quedarse suspendida como las telarañas del desván, brillando en el aire sin propósito. Han pasado décadas desde que enterré aquella caja bajo el roble, y aunque mis manos tiemblan al recordarlo, ya no siento el dolor que me acompañó durante tanto tiempo. He aprendido a vivir con la calma de quien ha hecho las paces con sus fantasmas. Sin embargo, esta mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana, escuché un golpe suave en la puerta principal. Abrí y, para mi sorpresa, un joven me esperaba. Su ropa era sencilla, el sombrero en las manos, la mirada firme pero serena. Dijo que venía a conocer la casa donde había trabajado su abuelo hace más de medio siglo. Lo observé en silencio, intentando entender qué lo traía realmente. Su rostro tenía algo familiar. Entonces pronunció un nombre que creí no volver a escuchar, el del capataz. Sentí que el aire se me escapaba. Me pidió permiso para entrar y recorrer el lugar, y aunque mi corazón comenzó a latir con fuerza, asentí sin decir palabra. Lo guié por el pasillo, por los patios, por el establo reconstruido. Tocaba las maderas con reverencia, como quien visita un templo antiguo. De vez en cuando me miraba, con respeto, con curiosidad. Finalmente, llegó hasta el roble. Me preguntó si sabía que su abuelo había plantado ese árbol. Fingí sorpresa, pero por dentro una oleada de emoción me recorrió los huesos. Le conté que el árbol siempre florecía antes que los demás, como si tuviera prisa por recordar algo. Sonrió. Pasamos la tarde charlando. Me contó que su abuelo nunca se casó, que hablaba poco y que solía escribir cartas que nunca nadie leyó. Dijo que había muerto tranquilo, en paz consigo mismo, y que en sus últimos días mencionó un nombre varias veces, el mío. Fue como si el tiempo se detuviera. Años de silencio cayeron en un solo segundo sobre mis hombros. Le pregunté si tenía esas cartas. Asintió. Las trajo envueltas en un pañuelo, atadas con una cuerda sencilla. Me las entregó con un respeto que me desarmó. Son suyas, dijo. Lo miré sin saber qué hacer. Las sostuve un rato, temiendo abrirlas. Cuando el muchacho se despidió, me quedé sola, con el peso de ese pequeño paquete en las manos. Sabía que dentro había algo que podía volver a herirme o quizá, por fin, curarme. Esperé a que cayera la noche. Encendí una lámpara y me senté frente al mismo escritorio donde todo comenzó. Desaté la cuerda y abrí la primera carta. La letra era temblorosa, envejecida, pero inconfundible. Si estas palabras te llegan, es porque el tiempo me ha perdonado aunque yo no haya aprendido a hacerlo. Nunca quise destruirte. Solo quise ser quien era, pero no supe cómo sin perderte. Si alguna vez logras entenderme, habré sido libre por fin. Cada línea era una mezcla de culpa y amor, de arrepentimiento y ternura. Hablaba de mis silencios, de su vergüenza y de los años que pasó buscando perdón en la distancia. En una de las últimas páginas, escribió algo que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. El amor nos arranca pedazos, pero también nos enseña a mirar sin odio. Si alguna vez me piensas, hazlo sin rencor. Fuiste mi verdad en un mundo de mentiras. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, con las cartas abiertas sobre la mesa, observando la tinta desvanecida. Sentí que el pasado, por fin, se reconciliaba con el presente, que todo aquel dolor había tenido un propósito. En ese instante, entendí que no había sido víctima ni verdugo, solo una mujer que amó y fue amada de la forma que el destino permitió. Salí al jardín con las cartas en la mano. La luna iluminaba el roble, alto y silencioso, testigo de toda mi vida. Me acerqué despacio, respirando el perfume de las flores. Colgué una de las cartas en una de sus ramas, dejando que el viento la meciera. No para borrarlo, sino para dejar que su historia siguiera viajando, libre al fin, como no lo había sido él. Mientras el viento jugaba entre las hojas, pensé en lo que había aprendido, que no existe amor sin sombra ni sombra sin luz, que la verdad puede destruirnos, pero también sanar lo que el tiempo no puede, y que las cartas, incluso las que nunca se entregan, encuentran siempre un camino hacia quien debe leerlas.
Hoy escribo estas últimas líneas sabiendo que alguien, tal vez dentro de 100 años, encontrará mis palabras. Quizá las leerá en silencio, preguntándose quiénes fuimos. Tal vez piense que fue solo una historia de traición, pero ojalá vea más allá. Ojalá entienda que no hay historias puras, que todos llevamos verdades que no se cuentan en voz alta. He decidido dejar mi carta en el mismo escondite donde un día todo comenzó, no con tristeza, sino con gratitud. Porque después de todo, el amor, aunque se apague, deja luz. Cuando alguien encuentre esto, quiero que sepa que perdoné, que aprendí a recordar sin dolor y que, de algún modo, sigo amando lo que fue, porque me enseñó a vivir lo que soy. Cierro los ojos, escucho los grillos, siento el aire tibio sobre mi piel. Ya no temo a la memoria ni al olvido. Todo está en calma. Si alguna vez lees esta carta, no la destruyas. Guárdala. No para juzgar, sino para recordar que incluso los secretos más profundos nacen del deseo de ser comprendidos. Y así termina esta historia. No con un grito, sino con un suspiro. Con un leve murmullo que se confunde con el viento, como si mi voz se mezclara con las hojas del roble. Porque hay amores que no mueren, solo cambian de forma. Y en el silencio de la noche, entre sombras y recuerdos, aún puedo oír su nombre, pronunciado apenas, como una oración que el tiempo decide no borrar.